Bienvenidos al programa de entrevistas por Skype de Óscar Peña. Hemos elegido para este número algo que nos habéis pedido, y es que habláramos de datos. Así que hemos cogido un tema, innovación y data, y sobre todo vamos a hablar de privacidad. Si a mí me hubieran preguntado en los últimos 30 años que los datos iban a ser una moneda de cambio, la verdad es que no me lo hubiera imaginado en la vida. Nos encontramos sumergidos en un momento en el que disponemos de un vasto ecosistema de puntos de contacto, y ese vasto ecosistema va a ir increciendo en los próximos 10 años. El dato, los datos, nuestros datos, los que compartimos, se han convertido en la piedra angular, yo diría que de nuestra economía a día de hoy. Por el camino, pues lo típico, pues aún no se nos olvida la letra pequeña, nos encanta suscribirnos a todo lo que nos aparece en nuestro correo electrónico, registrarnos en cualquier sitio que nos provea de algún tipo de experiencia, y a veces no somos conscientes de lo que eso conlleva. Vosotros sabéis que se prevé que la economía, o que el PIB de la economía ingrese un 5,8% en el año 2025. Pues para hablar de esto, hoy hemos traído a un equipo muy especial y al que le tengo especial cariño. Chicos, Dani Bertolín y Ángela Álvarez, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. ¿Qué es My Data Mood? ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? A mí me encanta definirlo, luego vamos a hablar un poquitito para ellos. De qué va y cómo nace, porque es la primera plataforma, yo diría, para empoderar, y esta palabra me encanta, a los usuarios en materia de gestión de datos. Yo diría que es una plataforma en la que cualquier usuario puede decidir qué datos ceder, qué datos o para qué ceder esos datos, ¿no? Y por otro lado, y esto es lo más chulo, a mí es lo que más me encanta, y es obtener un beneficio por ceder esos datos, rentabilizarlo. Chicos, ¿cómo surge esta idea? Háblanme de la servilleta, del momento del café en el que esto nace. Ángela, yo creo que puedes empezar tú, que eres la ideóloga, al menos la que me convenciste a mí, ¿eh? Bueno, a mí me encanta cómo os habéis definido, porque Dani es el que digamos que se relaciona con las personas, ¿no? Claro, pues sí, claro. Yo soy un believer, tío. Exacto, y Ángela es la que cuida de los usuarios, y esto me encanta. Bueno, contadme cómo surge contádmelo. Pues como cualquier buena idea, surge de muchas cabezas al mismo tiempo. Sin inteligencia colectiva ahora mismo no vas a ningún lado. Entonces, somos 5 socios y, más que colegas, personas que nos respetamos un montón en el ámbito profesional, que venimos del mundo, como yo digo, Dani viene del lado oscuro de los datos para marketing, para publi. Te ha tocado, yo vengo Dani. del mundo... Sí, alguien tenía que ser el malo y le ha tocado él. Yo vengo del mundo del análisis de datos, del análisis de mercado. Está Sabina, que viene precisamente del mundo de la privacidad, de GDPR aplicado a tecnología. Y luego están María y Jaime, que vienen del mundo de la tecnología, son ingenieros. Entonces, cuando tú metes 20 años de experiencia en datos desde todas esas distintas perspectivas y quieres hacer algo que sea divertido y que te guste y que aporte algo, porque al final, ¿no? Es una cuestión de edad, llega un momento donde todos queremos aportar algo. Pues nos llegó un poco ese momento a todos, yo creo que en el mismo punto. ¿Y qué podíamos aportar? Pues poner en valor los datos, devolver los datos a sus dueños, que son los usuarios, ¿no? Todos somos dueños de nuestros datos, y ese es el objetivo de My Data Mood, que todos podamos recuperar esa soberanía de nuestros datos. Y surge el momento servilleta, surge precisamente de ser 5 personas que veníamos de esa experiencia y que nos pusimos a hablar qué hacemos relacionado con los datos. Hostia, pues devolvérselos a los usuarios. Viene de ahí. Caray. Oye, ¿cómo se siente uno poniendo en marcha un proyecto que en cierta medida, o vamos a decirlo así, viene a poner un poco de orden, ¿no? Y sobre todo a poner en solfa o a ser el caballo de batalla, ¿no?, de una industria que la que yo creo que estaba acostumbrada a comercializar con los datos, ¿no? Pues bueno, yo si me permites, venimos a poner un poco de desorden, si me apuras, porque venimos a la pura disrupción, ¿no? Al menos en la esencia, ¿no?, en la filosofía del proyecto. Yo creo que somos un proyecto que va al revés de las fases que nos hemos entrado en esta dinámica, ¿no? Que vamos de la fase 0 a la fase 3. Nosotros veníamos de la fase 3,
casi diría yo, que es el third party data, el data con el que trabajamos en muchas campañas de publicidad y para muchos clientes, y que son datos, bueno, pues recogidos en diferentes sites, de diferentes fuentes, pero que no están muy identificados, ¿no? Es ese origen, ¿no? Y que está siendo muy utilizado en la industria de publicidad, ¿vale? Pasamos a la fase 2, al Second Party Data, a trabajar con empresas que también combinaban datos con otras empresas. Y finalmente hemos estado trabajando desde el lado de la consultoría en la fase 1, ¿no? En el First Party Data, que son datos únicos de empresas que los trabajan, que integran sus diferentes fuentes, que los enriquecen con IDs únicos de usuario, pues para tener al usuario realmente en el centro. Y ya no contentos con eso, nos hemos ido a la fase 0, al Zero Party Data, porque ahora ya trabajamos directamente con los usuarios, que son, pues eso, el origen real de los datos, y a raíz del GDPR, pues los dueños reales de los mismos. Entonces, digamos que vamos un poco en contra de lo que ha estado pactando el gobierno, y por eso digo que no sé si el orden lo llevamos al desorden. Lo que sí que queremos es cambiar un poco de reglas del juego y aportar más equidad al mercado. Al menos modestamente es lo que pretendemos. O sea que bueno, que tenemos mucho trabajo por delante. Yo hay una expresión, hablando contigo, Dani, que de cierta manera me encanta, ¿no? Si los bienes de consumo se pueden colocar en Amazon o en AliExpress, ¿no? Nuestros datos pueden tener su propio espacio, ¿no? Entonces, a mí me gusta cuando tú me dices que una de las aspiraciones, vamos a entrecomillarlas, sí, ¿vale? Sí. Para que luego nos salte Jeff Bezos encima, de que buscáis ser un poco el Amazon de los datos, ¿no? Si tenemos ahora una gran, la descripción es, queremos ser el Amazon de los datos, también somos el Tinder de los datos, ¿no? Como que ahora también queremos estar, porque lo que estamos es macheando empresas con cuidado con las etiquetas, cuidado con las etiquetas. Sí, bueno, evidentemente son marcas aquí que espero que no generen ningún problema, pero bueno, sobre todo porque claro, estamos en fases de financiación y tenemos que hacer entender un producto que bueno, para los que estamos dentro del mundo digital más o menos lo podemos captar con cierta facilidad, pero no todo el mundo que puede invertir en el proyecto pues lo coge de inicio, ¿no? Entonces tenemos que llevarlo a ciertas simbologías que estén más al cabo de la calle, que todo el mundo pueda llegar a entender. Entonces, lógicamente, cogiéndolas a veces con calzador, ¿no? Claro. Entonces, ahora, la última ocurrencia de Ángela precisamente fue que pasamos del Amazon al Tinder. Yo me río mucho porque todas tienen su lógica y además ayudan a contar la historia, que estamos muy de moda la parte del storytelling. Y sí, sin dejar de lado que al final el Amazon de los datos tiene sentido. Al final en vez de productos son datos y quien nos pone allí bueno, pues evidentemente para el uso de las diferentes empresas son los propios ciudadanos, somos cualquiera de nosotros, ¿no? Pero bueno, la parte de Tinder me parece divertida y ahora que hemos estado confinados tiene su gracia adicional. Vamos, Oye, contadme las tripas de dentro de My Data Mood. Lo digo porque imaginaos que tenemos detrás a personas que pueden estar interesadas y que están preocupadas también un poco, ¿no? Yo creo que si algo este año ha sido de especial sensibilidad en el tema del data, ¿y qué les aporta My Data Mood? Pues My Data Mood tiene dos facetas. Una es, a día de hoy, una es el ejercicio de derechos. Tú puedes ejercer tus derechos de privacidad a través de My Data Mood de forma sencilla. Y otra es la propia monetización de tus datos, ¿no? El sacarle valor a tus datos. Atacar las dos facetas al mismo tiempo es una cosa que muchos nos han dicho, joder, pero esto es súper difícil porque no estás en el mismo discurso, estás hablando de privacidad y estás hablando de vender tus datos, ¿cómo es posible? Sí. Y nosotros sabemos que es difícil armonizar ese discurso, sobre todo en un mundo yo creo que poco reflexivo y muy a la inmediatez y muy al titular, pues es un titular que requiere por lo menos 3 líneas, con lo cual nos complica la existencia. Pero nos parece que monetización sin privacidad no tiene sentido. O sea que si solo nos dedicáramos a la monetización sin articularla en torno a la privacidad que tiene que ver con la soberanía de los datos, estaríamos siendo parte del modelo que queremos cambiar y estaríamos aportando poco realmente. Entonces, un usuario dentro de My Data Mood puede o ejercer sus derechos de privacidad y decirle a una telco, por ejemplo, oye, dime qué datos tienes de mí,
o no quiero que uses mis datos para vendérselos a terceros. Y al mismo tiempo le puede decir a una aseguradora, mira, aquí tienes mi nombre, mis apellidos, mi teléfono, mi email y los productos que tengo contratados porque me interesa un seguro. Y ambas cosas, cuando el usuario está en el centro y es el soberano de sus datos, ambas cosas tienen mucha lógica. Porque a lo mejor yo no quiero que una aseguradora tenga mi historial crediticio, pero a lo mejor sí quiero que tenga mi historial como conductor, ¿no? ¿Por qué no puedo elegir qué comparto con quién? Y eso es lo que ofrece MyDataMood ahora mismo, que puedas ir modulando qué tienen las empresas de ti y cómo lo están usando, al mismo tiempo que tú puedes ceder determinados datos a determinadas compañías que te interesan. Entiendo que son las empresas las que conectan con vuestros datos para chequear lo que se puede y no se puede de cada usuario. Claro. Efectivamente, las empresas nos dicen, oye, me interesa que tengo una campaña de seguros, quiero ofrecer este producto, ¿a qué usuarios tuyos se los puedo ofrecer? Nosotros hacemos digamos, la segmentación para que solo haya un intercambio de datos bajo los parámetros que la gente ha decidido. Correcto. Y se comparten esos datos. Aparte de que, por defecto, cuando se comparten datos con una empresa a través de MyDataMood, se comparten por un periodo de 3 meses. De forma automática y por contrato, a los 3 meses la empresa tiene que dejar de utilizar esos datos. Que es otra de las cosas que a la gente le suele preocupar. Como tú decías antes, yo puedo rellenar mi email porque me interesa no sé qué información, una newsletter o lo que sea, pero no te estoy dando el permiso para toda la vida, ¿no? A lo mejor solo me interesa durante un tiempo. Tiene que tener un límite, claro. Entonces, aquí fijamos ese límite en 3 meses, que al final es un estándar también de cómo se utilizan los propios datos. Y si a los 3 meses la empresa quiere volver a contar con tu información, pues tiene que volver a solicitarla y tú volverás a obtener un beneficio por tus datos. Oye, ¿cómo se logra? Has hablado antes de un tema que me parece especialmente interesante. ¿Cómo se logra ese equilibrio de velar al mismo tiempo, ¿no?, por la privacidad de los datos y por aportar un beneficio económico al usuario sin sobrepasar, y aquí voy a utilizar un titular de película, la delgada línea roja? Ese es un tema muy delicado, yo creo que va un poco, ¿no? Y aparte, sí, aquí la delgada línea roja siempre la tenemos nosotros en la cabeza y cualquier decisión que tomamos la tenemos muy presente. Creo que lo ha explicado muy bien Ángela, el hecho de que no tendría sentido monetizar si no defendiéramos la parte de privacidad, porque para eso entonces no hace falta tampoco haber inventado nada, ¿no? Y la parte, más allá de la coña que hacíamos de lo de Amazon y la parte de Tinder, sí que hay un elemento importante, y es que el usuario es el que tiene el pleno poder a la hora de conectar y de bueno, pues decidir con qué marca quiere tener conversaciones, ¿no? Que eso va muy ligado también al concepto de swipe de Tinder. Al final, claro, no estás ahí en el océano para que todo el mundo te pesque, sino que querrás ser pescado por quien quieras tú, ¿no? Entonces, esa es un poquito la clave. Por tanto, al fin y al cabo, es el usuario. De ahí parte toda la esencia de la plataforma, que el que tiene siempre la capacidad de control. Por eso no es una venta, sino que es un alquiler, porque al final los derechos se mantienen en ese espectro y es el que toma la iniciativa. Las marcas, lógicamente, tienen necesidad de contactar con leads y de obtener data de calidad y transparente pues para ejecutar campañas de marketing y de ventas, y hay mucha confusión al respecto, y venimos un poco a ayudarles a las marcas, pero desde la perspectiva de que nuestro partner real y de inicio pues es el usuario, ¿no? Y sin él, evidentemente, no hay negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros intentamos defender y equilibrar mucho la parte de, bueno, puedes monetizar, puedes obtener una serie de beneficios, pero realmente la clave de la plataforma es que puedas ejercer tus derechos de privacidad. Ese es el elemento diferencial y no hay tampoco, es un mercado que está realmente empezando, no lleva mucho recorrido, y nuestra propuesta diferencial se centra especialmente ahí, ¿no? En el cuidado y en esa aportación de servicios que, bueno, que vendrán más. Total, al final no tenemos ni un año de vida, o sea que también hay que decirlo. Puede parecer que por edad y por histórico llevan muchos años en el mercado del marketing y de la data. Tenéis un bebé entre pero manos. hemos tenido un bebé que
que está empezando a andar, ¿no? Y eso también es muy importante. El mercado tiene un poco más de tiempo que nosotros, pero tampoco mucho más, ¿no? Y al final esto se genera realmente a través o a partir del GDPR, ¿no? Del nuevo reglamento de protección de datos. Y está claro que, como tú decías, al final todo lo que ha ocurrido durante el COVID, el tema de las aplicaciones que parecía y que seguro que evidentemente tiene mucha utilidad, ¿no? para intentar evitar repetir según qué situaciones, pero la clave está en que los datos pues se recojan y se usen para ese fin. Yo creo que se han desarrollado muchas aplicaciones sin demasiada claridad y con mucha prisa, lógicamente porque empujaba la situación, pero también evidentemente hay que pensar que la parte de privacidad no puede quedar desmantelada por una pandemia. Yo creo que se puede y se debe encajar todo, y esa es un poquito la clave. Estamos aquí para defender al usuario en todo lo que pueda venir a raíz de ello. Hay un ejemplo, perdona Óscar, no, dime. Si me permites, porque para mí hay un tanto. ejemplo paradigmático de que es el Open Banking, que es cuando se hacen las cosas a medias. Es decir, el Open Banking, ¿cuál era el objetivo? Que los usuarios pudieran portar sus datos de un banco a otro de forma sencilla y que si yo le quería pedir un préstamo a ING, le pudiera decir, mira, estos son mi historial crediticio en BBVA, aquí lo tienes, dame el préstamo. Como no se tuvo en cuenta cerrar el círculo, ni los derechos de privacidad, ni al usuario, ni nada de eso, una legislación europea y un empuje europeo que estaba orientado para beneficiar al usuario ha quedado convertido en que los bancos pueden vender los datos de sus clientes. El PSD2. Efectivamente. Correcto. Entonces dices, ostras, ¿cómo es posible que una idea que leída en el papel europeo era buenísima y era a favor de los derechos de los usuarios, haya acabado siendo en contra de los derechos de los usuarios? Bueno, pues de alguna manera eso es lo que pasa cuando en un tema tan complejo como este lo abordas por trozos. Si no tienes en cuenta el ecosistema completo, te vas a quedar en algún sitio. Correcto. Que uno de los elementos importantes de vuestra propuesta de My Data Mood es ofrecer al usuario, al titular de los datos, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de obtener un beneficio, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se introduce al usuario en la cadena de valor? ¿Qué ha supuesto esto para vosotros? Ángela. Pues lo primero es que esa cadena de valor no es única, hay varias. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta y que también tratamos de enseñar a los usuarios es que los datos valen más o menos dependiendo del canal a través del cual se distribuyen. Okay. Entonces, hay una cadena que es la del saco, la de aquí tienes 1 millón de emails, ¿no? Y esa es una cadena, entre comillas, sencilla, donde al final tú le dices al usuario, mira, déjame aquí tu mail, vas a sacar poco dinero, pero algo te daré, pero por lo menos no te lo están robando de una manera opaca y yo comparto este email con quien tú quieras. Entonces, eso es una cadena relativamente sencilla. Pero hay otra cadena que es la de los leads, que al final un lead es el dato de alguien que está interesado en una oferta en concreto, ¿no? Estoy buscando un préstamo personal, estoy buscando un seguro de coche o estoy buscando una reserva de hotel. En esa cadena se mueven muchísimo más dinero por dato, lógicamente, pero también es más compleja, porque ahí lo que hay que transmitirle a nuestros usuarios es que es el modelo del Tinder, ¿no? No estás realmente vendiendo tus datos, sino que estamos haciendo matching entre lo que tú estás buscando y lo que las empresas están ofreciendo. Y ese es un matching que normalmente hacen terceros que se benefician por tus datos, y aquí lo que queremos es que ese matching tú lo gestiones, tú lo controles y el beneficio lo obtengas tú. Exacto. Pero tiene que haber, digamos, un enamoramiento real. Es decir, no tiene sentido que quedemos por Tinder porque yo quiera que me pagues la cena. ¿No? Quedamos por Tinder porque nos molamos, porque yo me quiero ir de vacaciones y tú tienes una oferta para un hotel en un sitio que a mí me interesa, y además, como tú eres el cliente y yo soy el usuario, pues mira, en lugar de que le pagues la cena a otro, me la vas a pagar a mí.
Entonces son dos cadenas muy diferentes, con también perfiles de usuarios muy distintos. Estamos viendo que la gente por debajo de 35 años es mucho más consciente del valor de sus datos y entra mucho más en un modelo de, mira, sí, yo te dejo mi email y cédelo a quien tú quieras, y yo prefiero cederlo a través de My Data Mood porque al final yo sé que están controlados, están seguros y que voy a recibir sí o sí un beneficio. Ajá. Pero entran dentro de ese concepto de vendo un saco con 1 millón de emails. Y la otra cadena, que es de más valor y que es de generación de leads, va orientada a un público más por encima de 35 años, con necesidades más sofisticadas, donde ahí lo que queremos trabajar mucho es ese concepto de enamoramiento, ¿no? Donde yo te cuento quién soy y tú me puedes recomendar la mejor oferta para quién soy, ¿no? O sea, pues igual el ideal es que yo te cuente, pues mira, tengo tantos años, estoy casada o no, tengo hijos o no, mi coche es de esta gama o de esta otra, ¿cuál es el mejor seguro de coche que puedo contratar para mis características, ¿no? Y que haya ese matching y que no me lleguen ofertas de las cosas que no me interesan, y que me pueda beneficiar gracias a que yo lo estoy poniendo fácil, estoy acortando también esa cadena, ¿no? Claro. Y me pueda beneficiar de ese proceso. Entonces, contar esto es complicado, pero como tú decías antes, también la gente tiene cada vez más conciencia de cómo funciona este entramado de los datos y cada vez es más fácil ir lanzando estas ideas, ¿no? Teníamos un eslogan hace un mes para hacer una captación para usuarios que era: estás buscando un seguro, los seguros te buscan a ti. Sí, verdad. Dale la vuelta. Los seguros te buscan a ti. Tú cuéntales quién eres y que ellos te encuentren, ¿no? Que es la realidad. Yo, si me permites solo una cosa, y es cierto, porque es la parte quizá más dura, ¿no? De todo lo que tenemos por delante, y hay muchas difíciles cuando lanzas un proyecto nuevo, ¿no? Pero es el explicar a los usuarios que nuestra transparencia es real. Y me explico. Cuando alguien te pregunta, bueno, pero ¿cuánto valen mis datos? Y no le dices, valen 5, o valen 5.000, o valen 5 millones, sino que dices, bueno, pues depende. ¿Creen realmente que es que les estás liando de nuevo? Porque al final es lo que ha pasado siempre. Y al final este es el problema. Y lo que quieres es ser realmente honesto, porque no todos los datos tienen un valor a peso, sino que depende de ese dato, depende del sector y la industria, depende de la situación. Y eso es lo que luego muchos lo entienden y muchos otros pues no acaban de entenderlo. Espero que en un futuro sí. Pero es el precio que hay que pagar de venir de un statu quo en el que, bueno, pues al final la gente está muy acostumbrada a que muevan sus datos y no sabe bien el qué y por qué ni cómo le llegan según qué tipo de ofertas, ¿no? Entonces, cuando quieres cambiar ese statu quo, al final no pasas del blanco al negro, del negro al blanco, sino que pasas por un proceso de grises, y eso de verdad que bueno, estamos muy convencidos porque fue una parte de la filosofía de la compañía y de la misión de la misma. Pero realmente hay que reconocer que eso a nivel cultural todavía hay mucho trabajo por hacer. No es fácil. Entiendo que eso explica el por qué dentro de la plataforma está casi gamificada, ¿no? También sí. Tenéis el concepto de los Mooders, ¿no? Claro, correcto. Y luego hay como monedas de cambio, ¿no? Sí, los Moins, efectivamente. Exacto. Correcto. Oye, tengo dos preguntas, una es más delicada que la otra. En esta cadena de valor de la que hablábamos, pues entiendo que hay muchos stakeholders, y hay uno de ellos que siempre tiene zarpas, ¿no? Que es Hacienda. ¿Qué dice o dirá, pensáis vosotros, Hacienda acerca de un modelo de rentabilización del data? Hacer esta pregunta en junio es delicada, tío. Hacer esta pregunta en junio... Si os lo hago más tarde... Eso, afortunadamente, en lo que hablábamos de las inteligencias colectivas, una de las cosas que ha tenido este proyecto es mucha suerte. Y nos hemos cruzado con personas que la verdad nos ayudan un montón y son súper expertos en su área. Y en ese cruce hemos tenido la suerte de cruzarnos con nuestro CFO, con nuestro responsable financiero, que es una persona tan transparente a Hacienda como nosotros a la privacidad de los usuarios. Es el mismo estándar.
De tal manera... Oye, candidato a ministro. Pues, oye, ojalá. De tal manera que cuando, en el momento en el que un usuario tiene ya un ingreso asignado en su cuenta, cuando va a ingresar a su zona de usuario, le salta un pop-up que le dice, mira, nosotros tenemos que declarar impuestos en tu nombre por la cantidad que tú vas a recibir. Tú no te tienes que encargar de nada, nos encargamos nosotros, pero necesitamos tus datos fiscales, que son nombre, apellidos, DNI y provincia. Y nosotros hacemos el pago de impuestos en nombre de esa cantidad, porque es un incremento patrimonial. Claro. Puede ser Total. 1 euro, 20 céntimos o 5 euros, da igual, pero es un incremento patrimonial. Entonces está diseñado en la plataforma para que se registren los datos que nosotros necesitamos, automáticamente se gestionen esos impuestos y tal cual. Es así. Oye, Pero bueno, aviso a navegantes, creo que todo el mundo lo sabe a estas alturas, pero ya sabéis que si vendéis algo en Wallapop, también tenéis que pagar impuestos de ese ingreso. Lo que nosotros hemos hecho es... los que vendan por Wallapop. Efectivamente. Lo que quiero decir es que, fíjate que es una cosa que en la economía de las plataformas, ¿no? Y en la economía del dato, posiblemente cuando montaron Wallapop nadie lo tuvo en cuenta, porque no estaba sobre la mesa, ¿no? Pero como que ahora ya hay mucha más conciencia de eso y en nuestro caso desde el primer momento ha estado ahí presente porque nuestro CFO no. Estaba marcando siempre la frontera. Sí. Oye, has comentado antes un tema que me parece apasionante y que yo creo que al menos los que estamos en este lado sabemos poco, y es cómo es el usuario que decide o no decide dejar datos. ¿Cómo me lo definirías para conocerlo, para ver cómo es socialmente, ¿no? El buyer persona. El buyer persona. El buyer persona, sí, ¿no? Total. Hay varios, ¿eh? Es para ver si encajo y empezar a preocuparme. ¿Tú dónde no encajas, Óscar? ¿Tú dónde no encajas, amigo? Muchas gracias. ¿Quieres contestar o... Hicimos los deberes, por supuesto, hicimos nuestros buyer persona. Sí. Hay una relación súper directa con la edad, lógicamente. Entonces, hasta los 30 años aproximadamente, pues son jóvenes que no encuentran el problema de la privacidad hasta que no se lo vinculas con un coste de oportunidad o con un coste económico. Es decir, tus datos valen dinero. Bueno, da igual. Tu privacidad está amenazada. Bueno, da igual. Oye, pero te pueden cobrar más por un seguro si entran en tu Facebook y leen que sales de copas con el coche los viernes. ¿Cómo? ¿Qué? Eso es ilegal. No es ilegal. Pero no puede ser. Sí puede ser. Y entonces ahí de repente les cruje la cabeza. Esto lo hemos observado muchísimo y lo hemos observado en estudios que hemos hecho previamente y lo observamos con nuestra comunidad de usuarios que nos preguntan, nos comentan, nos escriben por Instagram, dicen, oye, pero esto cómo es, pero quién está vendiendo mis datos, pero cómo funciona esto, ¿no? Entonces ahí cuando la gente entiende que la privacidad o la ausencia de ella puede tener un coste económico, lo entiende perfectamente. Luego la generación siguiente, ¿no? Los millennials, realmente, como alguien decía, ¿no? Los millennials ya beben vino. Pues los millennials beben vino. Somos 3 millennials. Nosotros, efectivamente. Y entienden el valor de sus datos. Entonces, sobre todo si tienen pequeños conocimientos algo de conocimiento tecnológico o están un poco en el ecosistema digital, saben que sus datos valen dinero y están perfectamente dispuestos a entrar en el ecosistema. Y a partir de los 35 cambia, pero además es un salto radical, cambia mucho la actitud y es un tema de preservación. No, yo lo que quiero es controlar mis datos. Okay. Y desde ahí se hace el salto, ¿no? Desde el control de mis datos viene la reflexión de, bueno, si yo quiero controlar mis datos y mis datos valen dinero, igual me interesa entrar en este ecosistema, pero siempre desde la defensa de los datos. Y luego, a partir de los 55, ya hay una posición de defensa absoluta, de yo quiero protegerlos a toda costa, quiero proteger mi privacidad a toda costa. No tengo herramientas, además, para defenderme, no sé cómo hacerlo y
agradecen muchísimo que les proporciones esas herramientas. O sea, nosotros nos han escrito usuarios de la parte más del ejercicio de derechos agradeciéndonos la iniciativa porque, joder, encontraban a alguien, ¿no?, a quien poder dirigirse y decirles, Claro, oye, mira, claro. es que a mí me preocupa que no sé qué empresa tiene mis datos y no sé qué hacer con ellos, no sé cómo recuperarlos, no sé cómo defenderme. Entonces hay un tema vinculado con la edad y con la experiencia digital que es que se ve, pero vamos, tramo de edad por tramo de edad, cómo va cambiando esa relación con Y los no datos. no hay ninguno que después de escucharnos diga, voy a dedicar mi vida a vender mis datos. Espero que no. Os pongo un ejemplo. No sé si habéis visto Gears for Years, la fantástica serie de HBO. Impresionante. Sí. La hija transhumanista que de pronto le dice a su familia, mamá, yo quiero ser transhumana. La madre no sabe ni de lo que le está hablando, ¿vale? Pero Yo básicamente quiere desaparecer y quiere convertirse en información, ¿vale? En data. Bueno, es peor que eso, si me permites, Óscar. Primero dice que quiere ser trans. Bueno, la madre le cuesta, pero dice, bueno, te lo acepto. Y luego dice, no, quiero ser transhumana. Entonces la madre ya explota. O sea exacto. Es peor que eso. El fin de MyData, o sea, te puedes imaginar que el proyecto que tenemos entre manos es muy ambicioso y que a día de hoy es funcional, pero luego está en nuestra cabeza y dónde queremos estar, ¿no? Y donde nosotros queremos estar es en que tú puedas acceder a MyData Mood y ver tu vida digital. O sea, ¿quién soy yo en Internet? ¿No? ¿Qué cuentan mis datos de mí? Pues mira, por fuentes esto, por deportes dicen que a Óscar le gusta correr por la montaña y que a Ángela le gusta hacer no sé qué, y que tú tengas tu vida digital en un dashboard. El anillo único. Efectivamente. Como que nos une a todas nuestras identidades. Madre. Oye, sí, y que tú puedas, perdona, abrir y cerrar esos grifos, ¿no? Decir, vale, esta soy yo para Internet, esta parte de aquí la quiero abrir y la quiero compartir, esta parte de aquí la quiero cerrar y esta parte le quiero decir al algoritmo que está equivocado y que cuando está diciendo que a mí me gusta andar por la montaña se equivoca. A mí lo que me gusta es tomarme una caña después de andar por la montaña. Eso es la clave. Iba a preguntaros eso, si en realidad hablas de un perfil, pero si en realidad son varios perfiles en los que yo puedo, eso es como, vale, para mi ocio soy como un avatar, ¿no? Te digo hasta cierta medida qué es lo que quiero que sepas de mí, ¿no? Y luego, evidentemente, o puedo comportarme de manera diferente en función de qué segmentos o qué categorías o qué empresas son a las que cedo mis datos, ¿no? Ese es un dato, nosotros al fin y al cabo, al usuario, los datos que introduces, bueno, los dividimos sobre todo al principio en datos propios, que es la bio, datos de contacto, ¿vale? Y luego a partir de aquí tenemos abierto la parte de intereses, ¿no? Que es muy amplia y que, bueno, la gente, lógicamente, se extiende más o se extiende menos, ya su deseo. Y lo estamos, de momento, en esta primera fase, lo estamos ubicando dentro del concepto de un negocio B2C, ¿no? Business to consumer, por lo tanto, las empresas nos ven como consumidores, ¿vale? Como usuarios. Pero sí que evidentemente tenemos, y eso lo explica también muy bien a Ángela, tenemos varios perfiles dentro de nosotros mismos. Yo compro champú, pero también soy el responsable de marketing de una empresa y además hago otras cosas a nivel profesional. Evidentemente, cada uno de esos perfiles están en mí y depende para qué situación, pues eso, va a ser más interesante uno que otro, ¿no? A medio plazo vamos, obviamente, a abrir esa parte de ese otro ámbito, ¿no? De actuación, que ahora con el coronavirus todos estamos en el mismo ámbito, el ámbito familiar, el personal, el profesional, todo ha pasado en casa, pero volveremos a una situación en que tenemos diferentes ámbitos vitales y cada uno con intereses, en algunos casos comunes, pero otros totalmente diferentes, ¿no? Y ese extremo también lo vamos a intentar manejar, porque al final somos cada uno de nosotros. Oye, y hay un... Dime, Ángela. ¿Te puedo contar una cosa más? Sí, y tanto. Hay un tema en el ejercicio de derechos, el derecho de acceso, dice que tú tienes derecho a que las empresas te faciliten una copia de los datos que tienen de ti y la lógica de los algoritmos que te perfilan. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Aquí eso me acabas de dejar roto. Esa es buena. No sé, por eso te lo quería contar. En serio, o sea, el derecho de acceso dice que cuando X empresa me está
perfilando como un usuario, imagínate, de telefonía convergente, ¿no? Proclive a contratar voz, datos, televisión, etcétera, que en mi derecho de acceso me deberían notificar que están pasándome por un algoritmo y cuál es la lógica de las decisiones de ese algoritmo. Obviamente, a día de hoy no hay ninguna empresa que cumpla esto y no hay ninguna empresa ni siquiera que tenga la capacidad para hacerlo. O sea, no es ya quiera o no quiera, es que si tú no tienes unos mecanismos para extraer esas lógicas y comunicarlas de forma razonable, es muy difícil cumplir con esa parte de la ley. Claro. Bueno, pues una de las cosas que en las que nosotros estamos trabajando, que tiene que ver con esto de los perfiles que decíamos, es que no solo te digo lo que Internet ve de ti, sino que te digo cómo te estoy trabajando yo en los algoritmos, a qué casillas te estoy asignando, qué lógica hay detrás de eso, y te doy la oportunidad de que tú lo corrijas, ¿no? Que es lo que decíamos. Sí, sí. Oye, me estás asignando a una categoría que dice deportista porque te estás basando en estos valores, pero resulta que es que has tenido en cuenta 4 compras que he hecho para una sobrina. Y en realidad de deportista no tengo un pelo. Sácame de ese algoritmo o corrígeme este dato o no me asignes esta clasificación. Y a mí me gusta decir que vamos a ser la primera plataforma que es realmente, que cumple realmente con el derecho de acceso en toda su plenitud. Porque a día de hoy es que nadie está pensando en eso. Sí, y lo que viene a nivel de regulación va a empujar cada vez más a las empresas, porque el e-privacy, que ha tenido muchas idas y venidas, parece ser que vuelve a tomar fuerza. Y bueno, la gran preocupación está en la industria publicitaria, en esa desaparición potencial de las cookies, que bueno, supongo que también querrás hablar de eso. Ahora. Entonces si quieres no me avanzo, pero estoy cogiendo cuerpo. Estás cogiendo ahí porque te toca además, te toca cerca y te sientes ahí, sientes que entra en tu entorno, ¿no? Sí. Pero sí, que al final y te resumo muy rápidamente, que al final esa regulación cada vez va a ser más exhaustiva y también estamos al servicio de las empresas para ayudarles. Vale. Porque evidentemente es algo que va a ser normas de juego, van a ser, quizá ahora no está siendo, o se está sobrellevando de una manera un poco light, pero se va a endurecer esa parte. Entonces, más vale también que esa evangelización no venga solo del lado del usuario final, sino del lado de la empresa. Pero bueno, dispara. Fantástico. No, antes de entrar en lo del e-privacy, quería haceros una pregunta. Creo que fue el año pasado, finales del año pasado, si no me equivoco, tuvimos en España la famosa encuesta del INE de movilidad. Después aparece esta pandemia en la que parece que estamos saliendo, pero hemos estado 3 meses. Y en la que no había movilidad, en la pandemia no había movilidad. No había movilidad, no. y en la que de pronto pues nos hemos encontrado con la aparición de lo que hemos mencionado antes, ¿no? Una serie de aplicaciones durante el COVID, post-COVID, parece que se va a quedar el tema del traqueo. ¿No creéis que se hace falta un poco de orden, una política y unos protocolos claros? ¿Cómo vamos a usar o cómo se va a usar esos datos en esta era post-COVID? Bueno, esa es una pregunta maravillosa, ¿no? No sé si somos capaces de contestarla. Como te he dicho y te he avanzado antes, yo sé que, en este ámbito hay muchos, ¿no? Se ha actuado pues con la celeridad y la urgencia que requería el momento, ¿no? Y han salido algunas cosas muy raras, porque, bueno, incluso cosas tan extrañas como el superpacto global entre Google y Apple, para generar el sistema que tampoco unos países han adoptado, otros países no quieren. Francia no quiere saber nada, nosotros sí. En fin, no hay un estándar y siempre ese tipo de situaciones es complicado que creamos que pueda haber un único estándar. Nosotros creo que estamos lejos de saber cuál es la mejor opción. Lo que sí que tenemos muy claro, y hemos participado en algún hackathon, el Data for Hope, buscando soluciones, porque creemos que en el data hay buena parte de ellas, ¿no? O sea, en ese sentido apoyamos absolutamente el uso de los datos y los algoritmos para prevenir, pero siempre con total y absoluta transparencia. Saber para qué se sirven, de dónde vienen y hasta cuándo se van a usar y quién los va a usar, porque si luego aparece por detrás pues el típico gigante tecnológico del que no tenemos nada claro qué va a hacer con ellos, como tenemos histórico suficiente como para saber... Y que no explica los algoritmos.
que no explica los algoritmos que utiliza, porque es parte de su, Claro, claro. de su esencia. Entonces, bueno, es un tema delicado porque, bueno, por eso en parte Europa creo que está intentando, bueno, está buscando ahora un cloud único para toda Europa, intentando desde las pequeñas armas que pueda tener para luchar contra los gigantes de Estados Unidos y de China, tener soluciones un poco más abiertas al ciudadano y que permitan, en cierta medida, democratizar esto. Pero yo personalmente me siento un poco superado por todo lo que puede venir porque va a ser bastante incontrolable. Los gobiernos no tienen claro cómo hacerlo, ¿eh? Aquí ha habido un tema que a mí, bueno, no a mí, a mucha gente nos ha molestado bastante, y es que han hecho a la ciudadanía creer que tenían que elegir entre privacidad o salud. Y eso es mentira. Entonces, ya sabemos cómo funciona la comunicación, los poderes, la doctrina del shock y todas estas cosas. Entonces, no, ponemos a la gente en su casa, la asustamos diciendo que esto es tremendo y le decimos, y si quieres estar seguro, renuncia a tu privacidad. Y a partir de ahí, pista. Mira, no, es que no hay ninguna necesidad de renunciar a la privacidad para tener sanidad o seguridad. Y yo creo que gran parte de la confianza de los ciudadanos la cargaron cuando sacaron la primera app, que la lanzó primero la Comunidad de Madrid, que decía, app para el autodiagnóstico. Fenomenal. Venga, lo primero, tu DNI. Joder. Ya. Hacerme un autodiagnóstico. No necesito darte mi DNI. ¿No? Oye, si tú hubieras lanzado una app para la trazabilidad de contagios y me pides mi DNI o mis datos o mi ubicación o no sé qué, bueno, pues, joder, no, hablemos. ¿Qué necesitas? Yo te lo doy, me dices cuáles son las condiciones, pero no. App para el autodiagnóstico, lo primero que hago es pedirte el DNI, y hubo un montón de gente que, según le empezaron a pedir datos, dijo, hasta luego. Aparte de todas las empresas que había detrás, ¿no? Y que, como no tienen un historial de transparencia, pues nadie confía en ellas a la hora de darle sus datos. Y con el caso del INE pasó lo mismo. Sí. Porque si en lugar de entregarnos por la prensa, el INE convoca una rueda de prensa y dice, mira, vamos a utilizar estos datos, esto es lo que nos gastamos anualmente en este estudio, y en lugar de gastarnos 3 millones de euros, nos vamos a gastar 150.000. Y además vamos a obtener toda esta información en lugar de esta. Y lo cuentan, no hubiera pasado nada. Y explicar que son datos agregados, que no sé qué, o sea, todo lo que nos hemos enterado por la prensa y no por ellos, como tú dices, en una rueda de prensa. Sí. Cuando luego las telcos venden esos mismos datos a cualquier empresa privada que los quiera comprar, cosa de la que la gente no es consciente, pero es así, y no genera ningún ruido. Pero claro, si eres el INE, lo tienes que explicar, no puedes no explicarlo y que el titular de prensa sea el gobierno va a rastrear todos los móviles de los españoles. Entonces, es un tema donde yo creo que el mensaje es no al falso debate de privacidad versus salud, porque es un falso debate súper interesado, y mucha exigencia de transparencia y de claridad a los gobiernos y a las empresas en para qué vais a utilizar nuestra información. Y por supuesto, desde MyDataMood lo que vamos a hacer es que desde nuestra plataforma puedas ejercer los derechos de oposición contra todas esas apps, para que dejen de utilizar tus datos en el momento en el que deje de ser necesario. Esto me parece muy interesante. Esto queda como titular, y como es un videoblog, puede ser de 3 líneas si quieres, Ángela. Pues es así. Buen titular, es muy cierto, ¿eh? Porque sí, no está nada claro lo que viene ahora. Pues lo que podemos hacer es ayudar y ofrecer la herramienta para que intentar generar una mayor equidad, ¿no? en ese trato. Pero vamos, sobre todo potenciando. Cuando surgió el tema del INE, lanzamos el derecho de oposición y hubo un montón de gente que ejerció el derecho de oposición a las telcos para que sus datos no fueran incluidos en el estudio. No tanto porque nosotros pensemos que está mal que el INE coja esos datos, que en absoluto, sino por la forma en la que se había hecho, ¿no? Que es una manera de decirle a las telcos, oye, perdona, tú no puedes vender mis datos sin que yo sepa qué está pasando, y señores del gobierno no pueden usar mis datos de esta manera sin contarme un poco. No se puede abordar ningún tema de estos desde esa posición de superioridad sin contar con un poco de transparencia de cara al usuario. Pero sí, como siempre se ha hecho así, ese es el cambio, ¿no? Porque al final a veces ni se comentaba. Correcto. Creo que afortunadamente ya se mete en esa coctelera
que la privacidad es importante, ¿no? Y que el activo digital, que son tus datos, ya forma parte del ciudadano, ¿no? Sí. Esa es la parte que yo creo que va cambiando. Entonces, a partir de aquí vamos a ver cómo podemos seguir ayudando. Oye, y siguiendo con el tema de políticas, ¿vale? Sí que es cierto que a la presidencia de Croacia en el Consejo de la Unión Europea, digamos que le ha pasado por delante de las narices porque le ha pillado las negociaciones del e-privacy en mitad de la pandemia y por lo tanto entiendo que todas estas negociaciones sobre el reglamento pasan a al siguiente consejo de turno, que es el de Alemania, me parece. El de Alemania, sí, es el de Alemania, correcto. Oye, explicadnos un poco en qué va a consistir este reglamento, cómo va a afectar a la industria publicitaria, que somos grandes explotadores, por decirlo de alguna manera, de todo lo que es el mundo del data y qué es lo que va a cambiar. Bueno, todavía es borrador, o sea, no sabemos exactamente cómo va a quedar. De hecho, si se hubiera promulgado hace un año y pico, como se pensaba hacer, hubiera tenido un impacto altísimo. Y creo que el lobby publicitario actuó de forma correcta y, bueno, paró. Digo correcta por efectiva, pero paró ese golpe. Honestamente, viendo la evolución, yo no tengo muy claro lo que va a suponer. Evidentemente parece que la parte de consentimiento va a ser mucho más restrictiva de lo que es ahora. Hay varios modelos y parece que que la gestión de cookies, y ahí entramos en el otro tema, ¿qué va a pasar con las cookies? Claro, que eso ya va de la mano. Y tampoco exactamente está especificado en e-privacy, pero sí parece ser que Google ha tomado una iniciativa que ya todo el mundo ha asumido que va a cambiar el modelo y que va a cambiar el esquema de cómo hacemos seguimiento, se hace el seguimiento de los usuarios. Todo parece que va a ser mucho más restrictivo, que el golpe de GDPR que todo el mundo lloró y lloramos porque cayó un porcentaje importante, pues eso, la efectividad de campañas, etcétera, sobre todo la parte de publishers, pues bueno, también va a sufrir otro golpe y habrá que reubicarse. Por lo que a veces es más importante y cada vez más voces que indican que el first party data, la data de las propias marcas, de las propias organizaciones, y el zero party data, la data de los usuarios, la que trabaja MyDataMood, van a tener un peso cada vez más clave porque efectivamente la publicidad va a tener que estar circunscrita a máxima transparencia y no estamos hablando de aquí 10 años, sino que probablemente entre que aparezca, se transponga, etcétera, y se tenga que poner en vigencia, pues en 2-3 años vamos a estar viendo pues como muchas empresas van a tener que cambiar bastante su modelo de negocio, que todavía es, digamos, poco transparente, ¿vale? Entonces... perdona. No. Simplemente hay una obsesión, y lo digo en el tono más positivo, por parte de la comisión actual, de la comisión Van der Leyen y de esta mujer, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, la otra mujer, de acabar con la falta de competitividad europea en temas de datos. Entonces, al final, mi impresión es que mucho de lo que tiene que ver con e-privacy diferente de GDPR tiene que ver con esa defensa frente a Google, Amazon, etcétera, ¿no? Y es ponerle coto, no tanto porque en términos de privacidad vaya a aportar muchísimo más, sino poner límite a esa invasión o a esa... al hecho de que las normas sobre cómo funciona lo digital las estén poniendo Facebook, Google y Amazon, ¿no? Sí. Y entonces, mucho de lo que se está haciendo tiene un componente relacionado con la privacidad, pero tiene un componente muy fuerte relacionado con la competitividad y con defender a Europa o que Europa tenga otro modelo que le permita defenderse de las grandes plataformas tecnológicas. Como dice Sabina, Sabina, que es la responsable de privacidad de MyDataMood, Europa importa tecnología, pero exporta valores y cultura. Y entonces es muy curioso, ¿no? Porque nuestra manera de competir con las plataformas, en lugar de
la misma capa de tecnología está siendo con los valores culturales. Y el hecho de que California, por ejemplo, haya adoptado los mismos principios que GDPR, dice hasta qué punto estamos siendo potentes exportando esos valores. Entonces, yo creo que ePrivacy va mucho en la línea de esa defensa de la privacidad, pero muy vinculada a la defensa de la competitividad europea, en la línea de lo que estaba diciendo Dani, ¿no? Si yo le pongo coto a las cookies, en el fondo le estoy poniendo coto a Google. Sí. Y eso nos da margen de maniobra a nosotros. ¿Qué vamos a hacer los publicistas sin galletas? Pues encontraréis, volveréis a la tele, ¿te imaginas? No me digas eso, Ángela. ya están surgiendo muchos otros modelos, ya te digo. Yo creo que, claro que... Sí. Y evidentemente se habla ahí de únicos, bueno, tú los conoces perfectamente. Sí. Creo que hay soluciones que, sobre todo lo importante es que tenga el usuario es absolutamente inconsciente de que está siendo perseguido de todas las técnicas de retargeting. Claro, los que estamos un poco en este mundillo, pues ya vemos algún tipo de anuncio y dices, bueno, claro, que está, pero claro, la gente vive en su inopia total. Y bueno, yo creo que cuanto se puede generar IDs únicos, más colaboración entre las diferentes organizaciones, compartir según qué data, eso al final va a contribuir a que haya más transparencia. Creo que se puede hacer publicidad honesta. Espero. Espero. ¿Puede ocurrir o puede que se produzca un reordenamiento de los modelos de negocio en Internet gracias a esta nueva normativa? Seguro, ¿no? Es casi inevitable, o sea... Pero miremoslo por el lado positivo, quiero decirte, hemos vivido 30 años locos, sí. ¿no? En el que, evidentemente, gracias a esa libertad en todos los sentidos, pues han crecido modelos de negocio que hoy somos incapaces de desprendernos de ellos, pero creo que hay un momento en el que toca poner orden, ¿no? Mira, yo creo que el mayor... o sea, lo que ha precipitado el cambio, lo que ha precipitado este tema de que Europa diga, bueno, hasta aquí, tiene que ver con que Facebook decidiera convertirse en un país. Es que, joder, todo esto de alguna manera está relacionado, ¿no? Me lo estás poniendo perfecto para la siguiente pregunta. Pero sigue. Entonces, el momento en el que Facebook la lía es cuando saca Libra. Y entonces, Europa, que ya estaba ahí, y en ese momento Estados Unidos también dicen, espérate, te hemos dejado que gestiones todo este mundo, que controles la publicidad a saco, te estás intentando convertir en un país y ahí no, porque nos pisas el callo. Si hubieran sido un poquito más sutiles, no hubiera pasado nada. Sí. Entonces, entre Cambridge Analytica y Libra, Estados Unidos y Europa se dan cuenta de, oye, estos tíos pueden llegar a ser peligrosos porque al final pueden quitar y poner gobiernos. Entonces, yo creo que lo que le ha pasado a la Publi es que en el momento que la Publi, que se ha súper sofisticado, ha dejado de utilizarse para vender coches y ha empezado a utilizarse para vender gobiernos, nos hemos metido en un lío. Y ahí es donde hemos dicho, espérate, que estoy yo pararlo porque se nos está yendo de las manos. Yo creo que el problema no ha sido el modelo publicitario, porque al final, bueno, pues todos veníamos sabemos que hay muchas cosas que no pagamos o que pagamos menos porque a cambio recibimos publicidad, es una cosa que está súper aceptada. Yo cuando era pequeña, con 8 o 10 años, decía, pero la tele no se paga. ¿Cómo es posible que la tele no se pague? ¿No? Si me está dando un montón de cosas. Y venimos de ahí, no pasa nada. Sí. Claro, cuando ya esas mismas técnicas, cada vez más sofisticadas, se usan para condicionar políticamente a la gente, es el momento, yo creo, en el que los grandes bloques han dicho, espérate, que esto hay que cambiarle el modelo, ¿no? Romperle un poco, ponerle un palito en la rueda, porque se nos va de las manos. Entonces yo creo que hay mucho vínculo por ahí. Y espero que ese cambio tenga que ver con que los ciudadanos asumamos que hay ciertas cosas que hay que pagarlas, la cultura se paga, y esto aprovecho el espacio y el tal para decirlo, la cultura hay que pagarla, la información hay que pagarla, y si no estás dispuesto a pagarla, vas a estar sometido a la manipulación de una manera muy fuerte. Entonces los ciudadanos tenemos que entender eso, y los gobiernos tienen que poner los medios para que esas manipulaciones no se puedan producir como se han producido yo creo que en los últimos años. Y eso lógicamente hará cambiar
la publicidad, que yo creo que no hay tanto problema en la publicidad como en esos usos extras. Lo has definido perfectamente. No sé si algunos de las personas que nos estén viendo habrán visto o habrán leído, tenido la oportunidad de leer el libro del Círculo de Egger, donde se describe una corporación que con un nombre, ¿no? Es el Círculo, que al final termina siendo una especie de Facebook que lo controla todo, ¿no? Entonces la pregunta que te queda, el sabor de boca que te queda al terminar el libro o ver la película es la de, hostia, nadie pone límites a esta obsesión desmedida por controlarlo todo, pues es esto. Pero es que bueno, sí, es que yo creo que nadie pone límites porque al final la cadena de valor publicitaria es pura magia, porque cabe todo. Es algo que yo siempre lo he comentado con muchos amigos. Si tú veías hace como 4 años el esquema, el cuadrito típico de tecnologías del mundo publicitario, las MarTech, las AdTech, que luego eran las MadTech, y cada vez iba creciendo, ya no aparece porque ya no cabe en una slide, porque cada vez más y entran más, y es increíble porque la cadena de valor es la cadena de valor, o sea, pero la van despiezando y es increíble. Yo creo que el cambio va a ser ese reordenamiento que te hablabas, es que realmente quien quiera estar ahí va a tener que aportar valor. Y ahí sí que quedará quien tenga que quedar, obviamente. Respetando las reglas. Es el trabajo, respetando las reglas, evidentemente, pero esa es un poco la clave. Menos comisión, más valor, porque evidentemente el negocio va a ser como más claro, ¿no? Claro. Y ese es para mí el nuevo paradigma, ¿no? La nueva situación. Oye, os voy a lanzar una... lo digo porque me has puesto al borde del abismo, Ángela, de una reflexión muy interesante. Lo hace sí, muy a menudo, por eso, pero es que me encanta. Yo cojo el boomerang ya sabéis el grado de friquismo que tengo, ¿no? Y en los últimos vídeos hemos estado analizando una serie de aspectos muy interesantes que suenan a ciencia ficción, pero no lo son, que se han bautizado como multiversos, ¿no? Comentabas Facebook, y precisamente Facebook es uno de estos actores que está apostando por la creación de un universo paralelo basado en realidad virtual, donde tú puedes pasar de un servicio, puede ser de entretenimiento, a un servicio bancario tipo Libra o a otra cosa, siempre con tu mismo perfil, ¿vale? Google está haciendo lo mismo, pero más enfocado al mundo de los videojuegos con Stadia. De pronto ha aparecido el ex CEO de HTC, el fabricante de móviles, que ha creado unas nuevas gafas de realidad mixta y ha creado un universo, y está creando un universo precisamente, o un multiverso de estas características. Vale, si el mañana, y no sé cuántos años serán, ¿no? Hagamos el ejercicio, 5, 10, me da lo mismo, es disfrutar de servicios digitales haciendo uso de realidad virtual o similares, en el que tenemos esos multiversos. Vuestro servicio de My Data Mute es perfecto para gestionar esas cosas, ¿no? Lo digo porque vamos a ir a un entorno en el que, como no tengamos controlados los datos que tenemos a la hora de saltar de espacios a un lado y otro, puede ser una auténtica locura. ¿Cómo vamos a poder abordar eso? Efectivamente, la identidad digital, ¿no? Y volviendo al years and years, ¿no? Del soy transdata, o sea, yo quiero ser data. Es que es eso. Hay una parte de nosotros que en este momento es data y lo va a ser cada vez más. Y ya hay adolescentes que no quieren salir de casa porque son data. Entonces, que esto a nuestra generación nos... No. Están en el parque y son data porque no están en el parque. Sí. Están en el móvil. Están en su móvil. Exacto. Entonces, nosotros teníamos la menor oportunidad de salir de casa, de desvincularnos de nuestros padres, de tal, y nos íbamos, pero vamos, donde fuera. Y hay un montón de adolescentes que ahora están enganchados al gaming y están en su mega silla, en su mega habitación, ahí dándole a su multiverso del juego, y no tienen ningún interés en salir. Entonces llega el coronavirus, sobre todo más las chicas que siguen siendo más relacionales, no, porque siguen queriendo la experiencia física, el contacto, del hablar, del tal, pero los chicos, muchísimos dicen que no quieren, vamos, el coronavirus fenomenal y que si pueden seguir así mejor, porque están en el espacio virtual permanentemente, que a nosotros nos suena chino,
pero que es así. Sí, sí. Y efectivamente, cuando tú vayas a pedir un crédito al banco y el banco lo que haga es mirar tu evolución en un juego, por ejemplo, porque tenga modelos que calcule tu posibilidad de devolver un crédito en función de tu aversión al riesgo que has demostrado en el último juego de no sé qué, pues vas a necesitar algo que te controle todo eso. Porque es que es tal cual. O sea, cada vez más somos data y ahora mismo hay muchos más entes por fuera de nosotros que controlan quiénes somos que nosotros mismos. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú estás en un bar y estás ligando, y esto del Tinder y tal, o sea, claro que... Esto me ha quedado muy lejos, ¿eh? Sí, acuérdate, Óscar. Lo intento. Cuando tú... Venga, va, no estás ligando. ¿El bar o ligar? Guau, ahí la has dado. Conoces... pensad cuando conocéis a alguien. Al final tú controlas, ¿no? Todos tenemos un mecanismo psicológico que lo que hace es controlar la imagen que tú estás proyectando a esa persona que no te conoce de nada. Correcto. Y controlamos de qué te cuento, si te hablo de cultura, si te hablo de deporte, si te hablo de fútbol, te hablo de tenis, te hablo de qué te cuento que hice el fin de semana pasado, ¿no? Te cuento que estuve de bares o te cuento que estuve en una exposición. Controlamos mucho la imagen que proyectamos. Estamos llegando en esos multiversos a un punto donde las empresas saben mucho más de ti que lo que tú mismo eres capaz de gestionar que quieres proyectar o no proyectar. Sí. Y ahí es donde está la clave. No sé si os acordáis de la famosa ventana de Johari, ¿no? De tu yo público, tu yo oculto. Es como que en el multiverso esa ventana la han dinamitado. Sí, sí, sí. Y posiblemente tú conoces mucho menos, ¿no? Tu yo opaco que los demás ven, pero tú no, ha crecido enormemente. Sí, y tu yo privado se ha reducido. Ha tomado posesión de tu yo de verdad en el entorno. El punto ciego, el punto ciego se ha extendido ya a unos niveles increíbles, totalmente. Sí. Hay una cosa que es brutal, que lo hemos hablado alguna vez, que es este tema del Personality Insight de IBM, que a partir de 500 palabras de texto te hace una estimación de tu personalidad. Sí. Pues habrá mucha gente poco introspectiva donde el Personality Insight no les conozca mejor que ellos mismos. Y en estos multiversos eso está ahí, ¿no? Y por eso hablábamos del cuadro de mandos de mi identidad digital. Va a llegar un punto, como tú dices, donde la gente va a agradecer mucho poder mirar y decir, vale, esto es lo que el mundo digital está viendo de mí. Pues esto quiero borrarlo, esto quiero cederlo, esto quiero quedármelo y esto lo quiero cambiar. Es, ¿no? Como tener ahí, pues eso, tu vida. Tu consola. Tu vida en una consola, efectivamente. Acabas de darle un servicio precioso a Tinder para pulir los perfiles de usuario con 500 palabras. Están usando ya el Personality Insight, no sé a qué están esperando. Están utilizando todo. No, la verdad es que el concepto de que Google sabe más de ti que tu madre, que la frase lo utilizamos mucho, claro, es muy significativo cómo hemos cambiado y cómo ha cambiado todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, evidentemente va a más. Entonces, bueno, llegará un momento en que tener ese control de qué saben de ti, pues va a ser realmente importante. Por eso estamos ahora en esta fase de evangelización y de empezar a poner pequeños ejemplos que ahora tienen el peso que tienen, pero que van a ir a más, evidentemente. Y la parte que hablas tú de multiverso, pues parece como muy ciencia ficción, pero bueno, viendo la velocidad a lo que va todo, lo viviremos. Pensamos que no, pero lo vamos a vivir. Lo vamos a vivir. Entonces, claro, es que esto va muy rápido, tío. Oye, una cosita, una última pregunta, pero no para vosotros. ¿Qué recomendación le haríais a los usuarios en materia de protección de datos? ¿Qué os gustaría lanzarles? Pues sobre todo que no dejen de utilizar servicios digitales, pero siendo conscientes de que de leerse mucho mejor cuáles son qué están aceptando en definitiva, ¿no? Cuáles son las leyendas de privacidad, sobre todo aplicaciones que utilicen muy a menudo, qué puertas abiertas hacen y dejan, y ser conscientes de que al final están siendo observados. Creo que dentro de ese concepto, si al final tienes la capacidad de entenderlo, puedes actuar en más consecuencia. El problema ahora mismo es que mucha gente no tiene mucha conciencia de ello
y al final, pues en algunos casos realmente les generan problemas, ¿no? Entonces, sobre todo es tomar conciencia que para poder actuar es el primer paso de todo, ¿no? De cualquier mejora y de cualquier cambio. De que evidentemente estamos en el mundo en el que estamos, de que todo va a ser más extremo y que intentemos como mínimo tener más información de lo que está sucediendo y buscar opciones en el mercado para poder gestionar eso. Que MyDataMood es estupenda, podrá haber más y habrá más, eso lo tenemos claro, pero que es un elemento clave para que podamos tener una vida digital saludable. Pero aquí los que pegan fuerte son los primeros, ¿eh? Sin duda, pero también estamos claros que estamos abriendo mucho mercado, entonces, bueno, sabemos que hay una parte de todo lo que estamos haciendo que es evangelización, que tiene su pro y su con, eso sin lugar a dudas. Sí, sí. Pues yo uso siempre como dos preguntas, ¿no? Hacia adentro, que es, esto no es gratis, por lo tanto estoy pagando con mis datos. O sea, a mí que la gente, no los que estamos en el mundo digital, no tal, sino que todo el mundo sea consciente de que nada es gratis y de que está pagando con sus datos, ya sería un primer paso para decir, bueno, esta linterna que aparentemente es gratis, no es gratis, la pago con mis datos. Y esa conciencia yo creo que es importante tenerla, ¿no? Como cuando dice, la sanidad pública es gratis. No es gratis, la pagas con tus impuestos. Pues la linterna del móvil tampoco es gratis, la pagas con tus datos. Es que te preguntes siempre que no pagas por algo, que hagas ese, ¿no?, clic automático de, vale, lo estoy pagando con mis datos. Y yo creo que otra pregunta que uno tiene que hacerse siempre es, ¿esto me molesta que lo supiera mi madre o mi jefe? ¿No? Entonces, si pasa ese check, vale, lo puede saber mi madre o mi jefe, sigue. Si no lo puede saber ni tu madre ¿no? Tu madre o tu padre o tu jefa o como queramos, piénsatelo. Hijo, ¿qué haces en Tinder? Sí. Yo, para mí son dos criterios. Cuidado con esa pregunta, porque entonces tú puedes decir, mamá, ¿y qué haces tú en Tinder? Bueno, exacto, es de dos direcciones. Por supuesto. Y por ejemplo, con el tema de las aplicaciones del COVID, yo siempre me llevaba la misma metáfora. Si esto, en lugar del COVID, estamos hablando del VIH, ¿nos parecería razonable? Buena pregunta. Porque el problema es, si hoy le damos OK al COVID, mañana nos dirán que lo quieren utilizar para la hepatitis o no sé qué historia. Entonces, tiene que pasar ese test, tiene que pasar esa prueba de que esto que me están pidiendo para este contexto, si me lo pidieran para un contexto de hepatitis, VIH o lo que sea, me sigue valiendo. Porque si no me vale, es que en el fondo hay alguna amenaza ahí de la privacidad. Entonces, hacer esas pruebas de contraste siempre vienen bien. Bueno, es buena. Sí. Genial. Oye, chicos, ha sido un placer teneros hoy con vosotros. Sois grandes, ¿eh? Me encanta MyDataMood. Me he registrado, o sea que ya estoy dentro. Voy a ver si consigo algunos moods. Fenomenal. Y bueno, yo creo que hemos planteado una serie de preguntas y habéis respondido fantástica. Yo creo que de todas las preguntas que me han hecho acerca de data están respondidas. A ver si nos vemos pronto, chicos. A mí me ha encantado tu casa y muchas gracias por invitarnos, Óscar. Nada, hombre, no será la última. Muchas gracias. Un fortísimo Muchas gracias. abrazo un placer a ambos. Y súper divertido como siempre. Bueno, y besitos a todos. Venga, hasta luego. Cuídate. Chao.